Hola Canadá, hoy tengo el honor de platicar con Daniela, una bailarina profesional de danza contemporánea. Su historia es inspiradora y si alguna vez has pensado en perseguir algo que amas, este video es para ti. Hola Canadá, me llamo Daniela y soy bailarina profesional de danza contemporánea viviendo en Montreal. Pienso que el amor por la danza nació porque a mi mamá le gustaba la danza. Bueno, le gusta. Y para ella era muy importante que yo y mis hermanos, hermanas, hiciéramos una actividad. Y desde niños, ¿no? O sea, desde niña fui a natación y después recuerdo que ya no quise nadar, me daba flojera. Ahora es una herramienta que ocupo para entrenar, pero después nos metió a clases de ballet. Y estuve muchos años desde los 9 hasta los 12 y después empecé a tomar otros estilos como jazz, hawaiano, tahitiano, danza árabe, flamenco, ballet otra vez. Y entonces ya era una actividad que yo hacía como un hobby. Y siempre supe que me gustaba mucho y lo disfrutaba, pero jamás pensé que podía hacerse una profesión, ¿sabes? Yo tenía pensado estudiar relaciones comerciales porque quería viajar. Ese era mi sueño, decía como, quiero viajar. Tenía un tío que estudió relaciones comerciales en el Poli y ese era mi objetivo, ¿no? A los 16 años, pero después, por cosas del destino, pues encontré la escuela de danza y no sé, la verdad nunca supe realmente que era para mí la danza, sino que decidí intentarlo y si lograba entrar a la escuela, que pues siempre nos decían que era muy difícil entrar a la Escuela Nacional de Danza, entonces solo dije, si es para mí me voy a quedar en esta escuela y si no es para mí yo voy a estudiar otra cosa. Y aquí estoy. Y entonces hice la audición para la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes. Tenía 16 años, casi por cumplir 17, era como la última oportunidad, por así decirlo, porque había un rango de edad para estudiar la licenciatura en danza contemporánea. Y bueno, como les dije antes, yo nunca practiqué la danza contemporánea, fue que yo vi la licenciatura y dije, ay, pues es donde está de mi edad, ¿no? Entonces decidí intentarlo. Fue un proceso como de 3 meses, fueron muchos exámenes, incluso psicológicos del cuerpo, análisis de todo, de ballet, de teatro, de música. Y sí, fue un proceso largo, fuerte, pero bueno, pues ya me quedé. Y cuando me quedé, pues dije, ok, bueno, tengo que dar lo mejor de mí porque para empezar era una escuela en donde pagas muy poco por una educación excelente. O sea, para mí estar los 5 años en la carrera ha sido de las experiencias más bonitas. Tuve muchísimos maestros súper importantes en la danza en México, donde aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de ganar una beca para ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a un workshop para la técnica Limón, que es una técnica que nació en Estados Unidos, pero fue creada por un mexicano, una técnica muy importante en la danza. En la escuela me dieron esa beca y pude ir allá, entonces para mí estudiar en la Escuela Nacional pues fue una experiencia muy bonita y me dejó muy bien preparada para el mundo profesional. Y ya mientras estaba estudiando, los maestros de la escuela, pues muchos tienen proyectos profesionales, entonces estuve como aprendiz, como aprendiz en la compañía Barro Rojo Arte Escénico, como 1 año y medio, como desde el 2.º año de la carrera, y ya en el 4.º año de la carrera entré como bailarina en la compañía, en Barro Rojo, y ahí estuve como 4 años. Entonces, sí, desde que acabé, o sea, desde 2 años antes de acabar la carrera yo ya bailaba con ellos y teníamos pequeñas giras en la ciudad, en todo el país, más bien, en Campeche, en San Luis, en Oaxaca. Y sí, yo también creo que es una compañía que dejó mucho en mí, aprendí mucho de ellos, tuve experiencias muy bonitas y una de las experiencias más hermosas que viví con ellos fue viajar a Costa de Marfil, en África, donde fuimos a un festival de danza y de artes escénicas muy grande. Éramos el único país, de hecho, de América, no había ninguna compañía de América, había más europeos y africanos. Y ahí conocí a un chico mexicano que es bailarín,
a la fecha sigue bailando, me imagino, y él vivía en Montreal, entonces venía con una compañía de Montreal, de afro contemporáneo. Y él fue el que nos vendió a mis amigas y a mí como que Canadá era el mejor país para bailar porque era muy apoyado en las artes, ¿no? Como tenían mucho apoyo y había mucho trabajo y, ¿sabes? Que la calidad de vida era diferente. Y desde ahí como que ¡pum!, se me prendió y le dije, yo sí quiero ir, quiero conocer, quiero saber. Y sí, gracias a él, a Gama. Un saludo donde quiera que esté. Porque él me apoyó mucho. Gracias a él aprendí, gracias a él conocí el mundo de la danza en Montreal, los primeros meses que estuve, que vine a ver qué onda. Y vine unos meses y de aquí ya llevo casi 7 años. Pienso que el proceso de migrar con una carrera como la mía pudiese parecer, bueno, no sé, lo quisiera ver como algo bueno y malo al mismo tiempo, porque pues cuando llegué no tenía nada, no trabajaba con nadie, no sabía francés, hablaba inglés, pero al mismo tiempo era como difícil. Pero bueno, lo bueno para mí es que no tuve que revalidar mis estudios, ¿no? O sea, para nosotros como bailarines haces una audición y te quedas o no te quedas, ¿no? Como no hay que volver a estudiar y tal. O sea, me encantaría volver a estudiar otra cosa, pero afortunadamente ahora pues mi trabajo, mi cuerpo es lo que habla por mí, ¿no? Tuve que ser muy paciente porque llegué, hice audiciones, tomé clases, conocí gente, pero pues no tenía trabajo como bailarina, ¿no? Y sí entré como un poco en una depresión muy fuerte porque después de bailar todos los días, 4 o 5 horas, bailar fines de semana no sé, llevaba bailar así como 7 años, entonces sí fue como un shock muy fuerte no poder tener ese estilo de vida aquí, pero pues tenía otro estilo de vida donde podía tener un sueldo más alto, aprender un idioma, trabajé en muchas más cosas aparte de la danza, trabajé en restaurantes, trabajé como niñera, trabajé limpiando, trabajé en un bar, en una tienda de celulares, en una tienda de souvenirs, o sea, hice 1000 cosas, ¿no? Mientras intentaba equilibrar, seguirme entrenando, seguir tomando clases de ballet, de yoga, de seguir intentando hacer audiciones, ¿no? Entonces todo ese proceso yo creo que fue como un año y después conocí como a la gente indicada y empecé a conocer a gente que me abrió las puertas. Y para mí, la gente mexicana en Montreal ha sido como un pilar muy importante en que yo haya conocido a la gente indicada para tener trabajo y lograr lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces han sido los mexicanos los que la verdad me han apoyado y me han recomendado y han estado ahí, ¿no? Tengo un amigo que ya vivía aquí cuando yo llegué, él estudió aquí. No era amigo tan cercano, pero pues ya nos escribimos, me dijo, te voy a enviar dónde puedes entrenar, y él me invitó a ver a su novia bailar, ¿no? En una función, y entonces en ese lugar conocí a Leticia Vera, que es una coreógrafa muy importante, que casualmente tenemos como la misma formación y carrera parecida, pero con 20 años de diferencia, ¿no? Ella estudió en la misma escuela, bailó en la misma compañía de México, pero hace 20 años, ¿no? Conectamos mucho y desde ahí como me invitó ella a colaborar en su proyecto. De hecho, ya tenía planeado ensayos y funciones y me dijo que ya tenía bailarinas, pero que le encantaría trabajar conmigo, y entonces colaboré con ella como repetitriz, se dice aquí, como ensayadora, como un ojo externo, y también daba clases a las chicas, a las bailarinas. Y bueno, gracias a ella conocí a Bárbara. Bárbara en ese entonces estaba bailando para Leticia. Entonces Bárbara apenas, como les contaba, su compañía apenas iba como naciendo. Y ya, Bárbara, pues nos conocimos, no sé, en el 2018 y la primera vez que bailamos o creamos la coreografía donde se inició todo fue en el 2019, como en verano. Entonces, sí, Bárbara fue de las primeras mujeres que confiaron en mí y yo la admiro mucho también porque su compañía ha ido creciendo, ¿no? Hemos estado como en festivales de danza en Montreal, hemos presentado en Halifax, hemos presentado en Quebec, en Ontario, ¿no? Entonces, sí, gracias a Leti fue que conocí a Bárbara Diabo, y la compañía se llama Anawara Dance Theater, que significa la Isla Tortuga. Anawara es la palabra en Mohawk, que significa sí, la Isla Tortuga, que es toda América, ¿no? Entonces, para ella, la gente indígena de Canadá, Estados Unidos, México y todo Sudamérica somos como uno solo,
eso. Y sí, y fue también para mí como un despertar de que no tenía idea de que había gente indígena en Canadá, no tenía idea que se podía hablar desde esa perspectiva, ¿no? Y de que se podía hacer una mezcla de compartir cultura, de compartir tragedias que han pasado la gente indígena. Por ejemplo, hay una coreografía que habla de eso, que se llama Sky Dancers, que ha vivido la gente indígena y que nadie sabe, ¿no? Entonces son historias que son para mí importantes y es por eso que sigo bailando con ella, porque para mí la danza no solo es como el espectáculo, sino qué quieres decir al público, ¿no? Y después, gracias a Leti también, conocí a Carlos Rivera, un bailarín, coreógrafo mexicano, quien me presentó bueno, hicimos un trabajo, un solo, donde bailé en Toronto y tuvimos una residencia con Red Sky Performance, que es una compañía en Toronto, que también es dirigida por una coreógrafa indígena, Anishinaabe, Sandra Laron. Y ya, entonces después de que hicimos esa residencia, Sandra me contactó y empezamos a colaborar. Yo empecé a ser parte de Red Sky desde hace 3 años y ya, entonces sí, también aprendo mucho de su cultura y de las historias que hay que contar. Sí, yo no tenía idea de todo el mundo que existe en la cultura indígena de Canadá, ¿no? Que hay muchas naciones, que hay lenguas también que siguen hablando, que siguen aquí presentes en Canadá. Como te decía, para mí esa pregunta de qué es para mí la danza contemporánea es súper difícil, porque creo que me la hago constantemente y nunca encuentro la respuesta correcta, pero como que últimamente para mí la danza contemporánea es mi soporte, mi lugar seguro. Sí, es mi lugar seguro, definitivamente, en primer lugar, porque es donde se abren mis emociones, en donde puedo decir lo que quiero, en donde mi cuerpo se expresa como quiere, en donde me refugio, ¿no? Entonces, para mí la danza contemporánea es un medio de poder expresar, no sé, para mí, injusticias, por ejemplo. El año pasado tuve la oportunidad de presentar mi trabajo como coreógrafa, que me falta mucho por trabajar esa obra, pero se llama Son Semilla, y es una obra que habla de feminicidios, que habla de violencia a las mujeres, en donde yo como expongo mi punto de vista del feminismo, ¿no? Y lo bailo, y lo lloro, y lo grito, y entonces para mí eso es la danza contemporánea. Y en las compañías en donde estoy, siento que es un poco... Hay un rubro en la danza contemporánea que se llama danza teatro, que para mí es lo que más me gusta experimentar y como lo que más me gusta explorar. Entonces es esta parte en donde puede ser como muy emotivo, explorar movimiento con emociones, mezclarlo y contar una historia también, ¿no? Entonces para mí la danza contemporánea es contar historias, hacerte sentir, hacerte imaginar, belleza, porque siento que el cuerpo en sí al moverse es muy bello, cualquier cuerpo, y no sé, es una mezcla de convertir algo malo tal vez, algo doloroso, en algo que te puede dar un alivio al corazón en la belleza, ¿no? de la danza. Yo pienso que el mayor miedo tal vez es la inestabilidad, ¿no? Creo que cualquier carrera puedes tener inestabilidad económica o que te cierren puertas, que pienses que no vas a ser lo suficientemente bueno, ¿no? Para lo que quieres, que es tu sueño o que lo ves imposible, pero pienso que para quitar ese miedo es tener en cuenta siempre que todo lo que tú hagas con honestidad, con entrega, con persistencia, sí, con constancia, siempre regresa a ti. Cuando dejé de bailar como muchos meses, pensaba que ya nunca iba a poder bailar como antes, que ya había perdido todos lo que había aprendido, ¿no? Pensaba que en ese año yo ya había perdido los 7 años que había estudiado y decía, ya no, nunca. Y pienso que no, o sea, como que mi cuerpo, en manera de agradecimiento de toda la constancia que tuve 7 años sin dejar de bailar un solo día, bueno, los fines de semana a veces, pero sí, normalmente, y por eso tuve muchas lesiones, también eso no es tan bueno, pero se reditúa después, ¿no? Y después ya aprendes a controlar eso, pero pienso que ese entrega que tú le des a algo que tú quieres va a regresar a ti.
Entonces, el mayor miedo es que aprendas en el camino cosas y que a lo mejor tu sueño era otra cosa y que tú pensabas que era algo y se convierte en algo mejor, ¿no? Entonces también es escucharte, confiar en ti, confiar en que si tú trabajas por algo, siempre se te va a regresar ese trabajo que des, a lo que sea, ¿no? Y es como un gotero con agua, ¿no? Está el vasito y si aunque das una gotita todos los días, después, aunque parezca nada ese día, después de un año vas a ver que se llena un bote, ¿no? Entonces pienso que es algo así. Y otra cosa que también pienso que es importante, al estar lejos, bueno, intentando tu sueño en otro país o en tu país, pienso que también la base de tu alrededor en cuanto a apoyo emocional y familia o lo que tengas contigo, es algo que a mí ¿cómo te digo? Como que sí sentía mucho miedo en muchos momentos, pero siento que el superar el miedo sabía que estaban mis papás ahí atrás sosteniéndome, ¿no? Como que si me quedaba sin trabajo, si cualquier cosa que me pasara, sabía que ellos iban a estar a mí y que no iba a caer así al vacío, ¿no? Entonces, tener a mi familia, a mis hermanos también y a mis tíos, que creo que han sido parte importante de todo este sueño porque siempre me han apoyado, siempre, sí, ¿no? Como que te echan porras y te hacen sentir como que, ok, bueno, te los tengo a ellos, ¿no? A mi alrededor. Y si algo pasa, no pasa nada porque ahí están y puedo regresar a ellos y no tengo miedo a pedir ayuda de que ahorita no está bien las cosas, pero voy a seguir trabajando para que funcionen, ¿no? Entonces eso para mí fue importante que a la fecha sigo sintiendo como que, bueno, si algo pasa, ahí está mi gente, ¿no? Sí, y bueno, esto que les digo de que cuando te sientas como que nada está saliendo, no pasa nada, pedir ayuda o sentir que no estás haciendo lo suficientemente para que se dé, ¿no? Pienso que todo es un proceso y nunca te quites el mérito de decir como no estoy haciendo lo suficiente, porque no siempre se puede estar todo el tiempo entrenando todos los días, o sea, no es posible. Tienes que aprender también a cuidar tus emociones, tu cuerpo, qué te hace sentir a gusto y darte esos momentos de valorar lo que ya has hecho, el camino que has hecho, valorarte, admirarte y seguir adelante. Cuando pensé en rendirme, en dejar de hacer danza por completo, fue en Canadá, como al año y medio de que había intentado y había hecho audiciones, y nada. Sí, como que en mi mente llegó este pensamiento de decir, no me gusta la inestabilidad, no me gusta que todo el tiempo te digan que no, ¿sabes? O sea, como que fue una decepción muy grande, ¿no? Como, tal vez no soy buena para esto, tal vez la danza no es para mí, y lo disfruté mucho cuando fue, pero tal vez tengo que empezar a estudiar otra cosa, ¿no? Entonces yo empecé a buscar otras carreras y ya como que empecé a trabajar de otras cosas para ahorrar dinero y tal vez regresarme a México y ¿sabes? Eso era mi plan cuando tenía 24. Pero la vida es tan ¿cómo te diré? Como te manda tantas señales que también tienes que saber escuchar, que no me dejó, ¿no? Como que me mandó cositas y como que, ay, esto. Y total que empecé como a volver a confiar un poco en que yo quería bailar, o sea, que pareciera que no era para mí o que no era la mejor bailarina porque no me quedaba en ninguna audición. No, solamente era esperar a que llegaran las personas correctas y los proyectos en los que yo iba a ser feliz, en los proyectos en los que me iban a llenar más el alma y el corazón que otras cosas, ¿no? Entonces, también es para mí importante llegar a ese momento y decir como, ay, me acuerdo cuando lo que hice dejar y ahora no estaría viviendo todo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Como pienso que mi sueño era viajar, me acuerdo, hace muchos años, pero siempre que me preguntan de ahora cuál es mi sueño, siento que he sido tan afortunada y que he cumplido o he hecho tantas cosas que nunca imaginé hacer, que nunca imaginé que fuera a lograr o estar, ¿no? en teatros súper importantes o en muchas ciudades de Estados Unidos, de Canadá, te digo, de África, ¿sabes? Como
nunca, o sea, eso no estaba en mi mente y ha sido como para mí muy bonito y me hace llorar, ¿no? A veces llego a los lugares y como, ay, wow, ¿no? Como, no sabía que esto era parte de mi sueño y se está cumpliendo algo que no sabía que quería. Digo, trabajé mucho y ahora, ¿qué te digo? Como que no sé cómo, qué tal. Luego digo, es que ¿qué hice para merecer esto? Pero bueno, sí me esforcé mucho, ¿no? Y ya, bueno, eso. Pienso que nos han tal vez metido un poco la idea de que, no sé, a los 30, 40 ya tienes que estar realizado, ¿no? Con lo que tú querías hacer, o, ¿sabes? Y no sé, en mi caso, pues afortunadamente pude estudiar danza desde chiquita y tener ahí como, sí, la formación que me hizo llegar a ahora, ¿no? Porque pienso que en la danza en específico es muy difícil querer ser bailarín profesional a una edad ya adulta, ¿no? Pero eso no quita que puedas hacerlo, ¿sabes? O sea, creo que el iniciar un hobby cuando de la nada es algo muy valiente, ¿no? Como tener el valor de decir, pues siempre he querido y ¿por qué no? ¿Sabes? Y en lo personal, a mí como maestra de danza, me encanta enseñar a la gente que de cero quieren aprender danza contemporánea o ballet o yoga o cualquier otra, ¿no? cosa, porque es gente que ve sus logros y como que a mí me llena de emoción y digo, ay, es que claro, pues no importa la edad, no importa nada, ¿sabes? Entonces pienso que un consejo que le daría a esa gente es que no tengan miedo a nada porque no pasa nada. O sea, no le debes nada a nadie, no le tienes que pedir permiso a nadie. Si tú lo quieres hacer es tu deseo y hazlo y el no ya lo tienes, ¿no? Como que no, pues ya no haces, ¿no? Las cosas, entonces el intentarlo creo que es tener mucho valor y confianza en ti y a fin de cuentas creo que es cosas que te complementan como ser humano, ¿no? Como siempre mantener tu mente activa, tus manos, tu cuerpo, es parte esencial de llegar a una vejez como mejor, ¿sabes? Como que así eso veo con mis papás, ¿no? Como que mi mamá siempre quiso estudiar danza y ella nunca pudo, ¿no? Nunca nadie la llevó a clases y ella a los 37 años inició a bailar danza folclórica, ¿no? Y ella fue muy feliz y le encantó y a la fecha, pues yo creo que lo volvería a hacer, ¿no? Y así, entonces pienso que nunca es tarde, no es tarde, no tengan miedo y sí, investiguen, pregunten y todos estamos en la misma, ¿no? Como yo también tengo miedo a intentar cosas nuevas, a pesar de que ya tengo una carrera en algo, pero sí, no se acaba nunca nada, ¿no? ¿Sabes? Como es tener esta ambición de querer seguir aprendiendo siempre. ¿Qué le diría a mi niña? Bueno, a mi yo del pasado. Oh, estaba muy linda. No, pues le diría que siga siendo ella misma, que confíe en su intuición, porque siento que este proceso que he tenido ha sido confiar en mi intuición, en decir como, sí, es que yo quiero esto y ¿sabes? Que se sienta amada y que agradezca a sus papás siempre por todo lo que le dieron. Porque desde niña mis papás se esforzaron por darme lo mejor y creo que también el yo pensar en eso me hacía decir como ellos me han dado todo y yo tengo que retribuírselos de alguna manera, ¿no? Y sí, mi papá, por ejemplo, pues él no estaba tan de acuerdo que yo estudiara danza. Él era un poco como... No decía nada, pero yo sabía que estaba un poco molesto que yo decidiera estudiar danza, ¿no? Porque él decía como, es que podría ser doctora, podría ser otra cosa, siempre, tú eres muy inteligente, no sé qué, y yo, sí, pero yo quiero bailar, ¿no? Entonces a él le costó mucho, los 5 años de mi carrera estuvo un poco alejado, al 5.º año ya fue a uno de mis exámenes profesionales y todo, y cuando recibí mi título, él estaba como, yo creo que nunca se imaginó que yo llegara ahí, y ahora hay veces que llego a México y me abraza y me dice como que me admira mucho porque soy muy valiente y que le gusta mucho que yo baile y que sea bailarina, ¿no? Entonces, sí, le diría, bueno, regresando a lo de la niña, sí, que se sienta amada y apoyada por sus papás y que
Sí. Sí, y a la gente que piensa que la danza no es profesional o es alguien para quien no tiene tantas como capacidades de hacer matemáticas o de ser un ingeniero o de hacer otra cosa, pues es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Es mucha fuerza mental y mucha fuerza física y pues nada, quisiera agradecer a mis papás y a mi familia. Gracias, Dani, por compartirnos tu historia y por inspirarnos a creer que nunca es tarde para perseguir eso que amas. Que tú también estés cumpliendo tus sueños.